Agenda antiabusos. Contra el abuso financiero y romper con ciclo del endeudamiento. Las cifras de endeudamiento en Chile son preocupantes. Los chilenos y chilenas, además, no se endeudan por igual, la deuda en los sectores de ingresos más bajos es casi solo consumo, los índices de morosidad y carga financiera son mucho peores para la población más vulnerable. La modernización y diversificación de la sociedad exige tener una institucionalidad de protección al consumidor fuerte y armónica con el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Si bien se han incorporado derechos e instrumentos de protección al consumidor, vemos que en la práctica se siguen reproduciendo situaciones de abuso que resultan injustificables a la luz de los derechos consagrados en la Ley de Protección a las y los Consumidores. Se debe trabajar por fortalecer la regulación del consumo en Chile, así como a la entidad llamada a fiscalizar su cumplimiento, SENAC. En nuestro gobierno, trabajaremos por superar las condiciones que perpetúan las situaciones de abuso, como aquellas que producen la insolvencia y sobreendeudamiento de las familias y mini pymes en nuestro país. El modelo neoliberal que criticamos, en el que no existe un sistema de seguridad social, ha puesto toda la responsabilidad de hacerse cargo de su salud, educación, consumo de servicios básicos, etc. en las familias. Y estas, atendidas las condiciones estructurales de desigualdad de ingresos, han tenido que hacerse cargo de ello en base a endeudamiento. El mercado crediticio mantiene una serie de asimetrías e inequidades que es necesario corregir. Si el sistema ha dejado a las familias en posición de sobreendeudarse, en el tránsito a ese cambio de sistema las familias y MIPYMES no pueden quedar abandonadas al abuso. Debe avanzarse, por cierto, en educación financiera, para propender a un consumo responsable, pero además debemos avanzar en la corrección de un sistema que hoy pone todo el riesgo sobre los consumidores. Para ello proponemos lo siguiente. Hoy es el consumidor financiero el que asume todos los costos asociados a las operaciones de crédito en circunstancias de que son ambas partes las que se benefician de él. El préstamo no es un acto de altruismo, es una actividad lucrativa para bancos e instituciones que otorgan créditos. Por otro lado, hay muchas figuras permitidas por nuestra legislación, ya sea porque no están reguladas o lo están insuficientemente, que permiten el abuso de instituciones de créditos. Así, proponemos establecer la equidad en la distribución de los costos asociados a estas operaciones, regulando también los espacios de arbitrariedad. Hoy los gastos operacionales dependen de cada acreedor y son pagados la mayor parte de las veces únicamente por el deudor. Regularemos los gastos operacionales para que sean aquellos estrictamente necesarios para el éxito de la operación, y propondremos el pago de estos, gastos notariales, gestiones administrativas, etc., según quien obtenga un beneficio de él y no solo del deudor como acontece hoy. Trabajaremos también en la armonización de la regulación de los bancos e instituciones financieras, incorporando estándares mínimos que deben cumplir los bancos. Eliminaremos el traspaso automático por ley de la cobranza extrajudicial e incluso a veces la judicial, al consumidor, porque el consumidor tiene que pagar por los gastos de su propia cobranza sin que estos sean debidamente acreditados en tribunales como cualquier otro perjuicio. Hoy la ley admite expresamente el traspaso de estos costos al consumidor, regulando las cantidades máximas de cobro que pueden realizarse. Proponemos que los gastos por cobranza extrajudicial y judicial, honorarios de abogados, por ejemplo, se trasladen a consumidores, sin suficiente prueba, en materia crediticia. Estos gastos, así como cualquier otro perjuicio que el acreedor sufra, deba ser acreditado ante tribunales para ser compensados, como es la regla general en materia civil, eliminándose la evaluación anticipada de estos cobros. Regularemos estrictamente las cláusulas de aceleración, que son aquellas que le permiten a los acreedores cobrar el total de la deuda por el atraso de una sola cuota. No es proporcional e incluso es contrario a principios generales del derecho que un incumplimiento no significativo pueda frustrar de todo el contrato. Estas cláusulas no pueden quedar al solo arbitrio de los acreedores, ni pueden generar el cobro del total de la deuda si el incumplimiento no es significativo. Propondremos su regulación estricta, y en caso de que no se respeten estándares mínimos serán consideradas cláusulas abusivas por imponer deberes u obligaciones injustificadas o inequitativas a los consumidores. Fortaleceremos la institucionalidad y regulación en materia de consumo financiero, incorporando un título especial a la Ley de Protección del Consumidor que regule y consagre derechos específicos a los consumidores financieros, y robusteciendo las competencias del SENAC al respecto. Actualmente esta ley tiene normas que refuerzan la protección de estos consumidores,
pero es insuficiente y se encuentra en diversas disposiciones a lo largo de toda la ley, e incluso en otras normativas sectoriales que tienen rango legal o no. Por lo mismo, se propone aunar todas esas disposiciones en un solo título, claro, que contenga, al menos, lo siguiente. Derechos especiales del consumidor financiero, derechos de información, nuevas infracciones en casos de abuso, etc., y regulación de los productos financieros. Mejores obligaciones de información de los costos y condiciones de productos financieros. Competencia CENAC para velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas en productos financieros, en función del interés general de los consumidores. Regular las condiciones mínimas de repactación y renegociación de las deudas y pagos de productos financieros. Profundizaremos en el principio de no discriminación que existe en materia consumo, incorporando una perspectiva de género, que protege especialmente a las consumidoras y vele por la igualdad de acceso. Eliminación de obstáculos para que el CENAC y organizaciones de consumidores puedan ejercer acciones judiciales en contra de agentes económicos que se desenvuelven en sectores regulados por leyes especiales, telefonía, servicios sanitarios, ISAPRES, seguros, etc. Se dotará también a este organismo de mayores recursos y atribuciones, y se fomentará una mayor coordinación entre los organismos sectoriales y el CENAC, a fin de que se detecten y sancionen efectivamente las infracciones en materia de protección al consumidor, y no queden en un limbo normativo, en que ninguna autoridad se hace cargo. Se establecerán sanciones alternativas y complementarias a las meramente pecuniarias en caso de reiteración de las infracciones, clausura temporal o definitiva, suspensión de los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, entre otras. Se introducirá la figura de los daños punitivos en casos de incumplimientos persistentes de empresas. Esta figura incluye dentro de la indemnización al consumidor la cifra negra de casos no descubiertos y sancionados, de forma tal de generar un desincentivo para la comisión de hechos futuros. Las causas de cobranza de deudas son por lejos las que más se ingresan a los juzgados civiles, 54%, estadísticas judiciales, INE, 2019, y de ellas solo un poco más de la mitad son efectivamente terminadas. Lo anterior no solo representa un problema al concentrar una gran cantidad de recursos públicos destinados solo a la cobranza, sino que, además, esta cobranza es ineficiente en el recupero, y se utiliza como mecanismo para lograr repactaciones o renegociaciones con la amenaza del embargo. Las personas viven permanentemente asustadas con cobranzas extrajudiciales, luego con notificaciones judiciales, incertidumbre y angustia. Debemos avanzar hacia un mecanismo ordenado que permita establecer pagos que digan relación con la capacidad económica /diagonal o patrimonio efectivo. Modificaremos sustantivamente la ley de insolvencia, en particular lo que dice relación con la quiebra personal para que a través de este instrumento u otro que pueda perfeccionarse, se permita el cumplimiento de las obligaciones, pero de manera ordenada y no abusiva. No más impunidad de cuello blanco. La inacción o falta de herramientas del Estado para combatir las infracciones a la ley por parte del poder económico se ha traducido en una sensación generalizada de tolerancia al abuso y de desigualdad ante la ley. El Estado moderno y abierto que tratamos de construir debe ser capaz de enfrentar oportuna y eficazmente tales abusos. Asimismo, la acción de los órganos del Estado en su conjunto debe reflejar la igualdad de todas las personas ante la ley que se inscribe en las bases de una sociedad democrática. Fortalecimiento de la figura de la delación compensada y el denunciante anónimo. Primero, proponemos su incorporación en breve plazo en materia de libre competencia, FNE, fiscalización tributaria, servicio de impuestos internos, regulación tarifaria, superintendencias, Subtel, regulación ambiental, superintendencia del medio ambiente y otros sectores regulados por leyes especiales, por ejemplo, ISAPRE. Segundo, además, se propone la creación de la figura de la delación compensada en materia penal para aquellos delitos de corrupción y empresariales que hayan sido cometidos a través de una organización y en que el delator no sea el principal involucrado o la persona perteneciente a la más alta jerarquía de la organización corrupta. Mayor transparencia y nuevo destino para los recursos obtenidos por multas administrativas, multas penales y comiso. Junto con mejorar la transparencia en relación a estos recursos, proponemos que el dinero obtenido mediante multas y otras sanciones pecuniarias, quinto gramo,
comiso de ganancias, se destine en parte a un fondo común para la compensación de las infracciones cometidas y otra parte se quede en el organismo fiscalizador que las recaudó en el caso de las multas administrativas. Focalizar esfuerzos en la prevención a través del establecimiento de un modelo de cumplimiento normativo forzoso para empresas cuyos incumplimientos son sistemáticos y demuestran una deficiente cultura corporativa. Ante una pluralidad de incumplimientos normativos, como pueden ser en materia de protección al consumidor, derechos laborales, u otros, que demuestren una deficiente cultura corporativa, se impondrá a la empresa un oficial de cumplimiento normativo con amplias facultades para implementar un modelo de cumplimiento. Si se demuestra que la empresa no ha resuelto ese déficit en una auditoría posterior, podría llegarse incluso a intervenir su administración. En cuanto al ejercicio de la acción penal contra abusos empresariales, para evitar que mediante el uso de esta facultad se generen ámbitos de impunidad, se propone lo siguiente. Primero, eliminar el monopolio administrativo en el ejercicio de la acción penal en términos generales, estableciendo reglas de querellante institucional cuando se justifique. Segundo, establecer reglas de coordinación entre los entes administrativos y penales para que los casos que se conozcan previamente por una de las instituciones, pueda ser conocido mediante la misma prueba por el otro, de la forma en que se regula actualmente la persecución de los delitos contra el mercado de valores. Tercero, otorgar beneficios en ambas sedes a quienes colaboren con las investigaciones, como el caso de los delatores. Cuarto, en el caso de delitos tributarios, se establecerá un monto determinado, sobre el cual necesariamente el hecho deberá investigarse penalmente, sin perjuicio de posibles herramientas procesales que promuevan al SI la posibilidad de recaudar lo adeudado. Quinto, en el caso del delito de colusión, se modificará el momento para el ejercicio de la acción penal, de modo que no deba esperarse la sentencia del Tribunal de Libre Competencia para poder este tipo de acciones, sino que se pueda iniciar en cualquier momento por parte del Ministerio Público. Sexto, en general, se profundizará, en materias altamente complejas, la colaboración entre instituciones, permitiendo la destinación de funcionarios de distintas reparticiones de manera parcial, en intervalos o por un plazo determinado al Ministerio Público en calidad de asesor experto. Fortalecimiento de las competencias de la Unidad de Análisis Financiero, una UAF, con dientes. La UAF podrá recibir denuncias de particulares, sujetos obligados y entidades fiscalizadoras, respecto de actos potencialmente constitutivos de lavado de activos o que supongan un incumplimiento a la normativa que busca prevenirlo. La UAF podrá, asimismo, investigar las denuncias, sancionar a quienes hayan cometido conductas que puedan entenderse como lavado de activos, y denunciar estos hechos al Ministerio Público, presentar querellas por estos delitos y hacerse parte en los procedimientos penales. Modernización de los delitos y sistema de penas y sanciones asociadas a la criminalidad económica. Primero, modernizar la legislación en esta materia, de modo que los tipos penales puedan ser aplicables a los casos concretos. Segundo, establecimiento de un sistema de penas de días multa para las empresas condenadas, que tenga como objetivo que la pena pecuniaria sea proporcional a su capacidad económica, y tenga una dimensión temporal que las asemeja más a las penas privativas de libertad. Endurecimiento de las sanciones a las empresas. Primero, en el sentido de proyectos de ley actualmente en discusión se busca ampliar el catálogo de delitos por los que deben responder penalmente las empresas de acuerdo con la Ley N. grados 20.393, para que se incorporen a ella los delitos de colusión, tributarios, electorales, medioambientales, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los consumidores. Segundo, creación de la figura del supervisor, para las empresas condenadas. Esta persona tendrá el deber de modificar la cultura empresarial criminógena y generar procesos que permitan minimizar la reiteración de los delitos. Tercero, establecer el comiso de ganancias como medida cautelar contra las empresas, incluso antes de que éstas sean formalizadas por el Ministerio Público. De este modo se pretende asegurar una efectiva reparación a las víctimas de los delitos empresariales y evitar movimientos contrarios a sus intereses. Reforma del Estado,
gobierno abierto y revisión de políticas sociales. Modernización del Estado. Proponemos una reforma profunda que fortalezca el Estado y corrija las debilidades expuestas conforme a los ejes centrales ya descritos, desplegando las necesarias políticas públicas que el nuevo modelo de desarrollo social, participativo y democrático de derechos requiere. 1. Propuestas para un Estado digital. Primero, se requiere una urgente democratización del acceso a Internet y la digitalización de muchos trámites públicos y privados. Para ello crearemos el domicilio legal electrónico, DLE, permitiendo que el Estado, sus organismos públicos y las empresas puedan contactar a tiempo a los ciudadanos y clientes para la entrega de información oportuna. El DLE es un domicilio virtual, seguro, personalizado y válido registrado por los ciudadanos y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones en el servicio e-ventanilla. Segundo, crearemos un Plan Nacional de Alfabetización Digital. La alfabetización digital tiene como objetivo acercar e integrar a las personas mayores a este nuevo mundo de tecnologías de la información y globalización, colocando en el centro a este grupo importante de la sociedad, respetándolos y adaptando políticas públicas para no excluirlos. Tercero, creación de una institucionalidad encargada del gobierno digital, tecnologías de la información y una plataforma de integración de datos administrados por el Estado cuyos criterios y estándares mínimos exigibles en materias de tecnologías permita que se encargue de a. Elaborar estrategias y políticas en ciberseguridad, servicios de adquisición de software o para la contratación de desarrollos específicos, ayudando a difundir buenas prácticas y aprovechando economías de escala. B. Impulsar la digitalización de procesos al interior de las distintas reparticiones públicas y servicios, promoviendo la migración hacia lo digital con especial énfasis en aquellas gestiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. 2. Propuestas para el empleo público, servicio civil y alta dirección pública. Primero, fortaleceremos la libertad sindical en el sector público introduciendo mayores competencias a las asociaciones de funcionarios y garantías al ejercicio de sus derechos. A. Proponemos un rediseño de la orgánica sindical en toda la función pública, sin exclusiones de categorías de trabajadores y trabajadoras, que asegure la autonomía y unidad de las asociaciones de funcionarios respecto de sus normas, acciones, estructura y finalidades. B. Reconoceremos la existencia de prácticas antisindicales en el sector público, como una afectación al derecho a la libertad sindical, otorgando competencias y atribuciones a la Dirección del Trabajo y a los tribunales de justicia para sancionar cualquier grado de vulneración a este derecho. Tanto esta como la propuesta anterior representa un cambio a la Ley 19.296 que regula la sindicalización en el Estado y a la Ley Orgánica Constitucional de la Dirección del Trabajo. Se reconoceremos el derecho a huelga y a la negociación colectiva de los funcionarios públicos, conforme a los estándares propuestos desde el Derecho Internacional del Trabajo, sin perjuicio de lo que exija la nueva Constitución. Segundo, modificaremos el proceso de calificación de desempeño para avanzar hacia una evaluación real y objetiva del trabajo de los funcionarios públicos, incorporándose dentro de un proceso más amplio de gestión del desempeño, que contemple fijar metas consensuadas, medir eficiencia y calidad de servicio, promoviendo la retroalimentación, con foco en encontrar oportunidades de mejora y fijar acciones para disminuir la brecha y generándose instancias imparciales para revisar los recursos presentados por los funcionarios a sus calificaciones. Tercero, para evitar las constantes arbitrariedades que imperan en las desvinculaciones de los funcionarios y funcionarias públicos, definiremos que las desvinculaciones únicamente podrán hacerse efectivos bajo evaluación deficiente de su desempeño, destitución por responsabilidad administrativa tras sumario o producto del conflicto de interés en el cargo. Bajo esta iniciativa, derogaremos el artículo 151 del Estatuto Administrativo relativo a la salud incompatible con el cargo. Al mismo tiempo, elaboraremos una institucionalidad objetiva, transversal y colegiada que resuelva los recursos de los funcionarios por evaluaciones deficientes o sumarios administrativos, para no seguir permitiendo que en el Estado se instrumentalicen tales instituciones para desvincular a funcionarios por razones ajenas al fin que las establece. Cuarto,
Impulsaremos un plan nacional antiprecarización laboral que se implementará escalonadamente para reconocer como funcionarios públicos a aquellos trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado y traspasaremos al Estado a aquellos trabajadores y trabajadoras subcontratadas por el mismo, asegurándoles una remuneración y un trato digno. En el Estado ya existen mecanismos transparentes para realizar contrataciones de manera transitoria mediante la implementación de los convenios marco de mercado público. En consecuencia, cuando se requiera la prestación de un servicio especializado, este mecanismo será la primera modalidad para resolver una necesidad técnica y /diagonal o asesoría especializada. De la misma forma, si se requiere contratar transitoriamente a una persona, se podrá hacer vía contrata y no como se hace en la actualidad, vía honorarios. 3. Regulación del postempleo público. Nuestro sistema político adolece de un problema notorio. Eliminaremos la otra puerta giratoria, que permite el salto de funcionarios, en particular altos directivos públicos y autoridades de exclusiva confianza desde organismos reguladores del Estado a los sectores regulados. Ampliaremos los órganos estatales considerados reguladores y las inhabilidades. Se puede discutir qué tan amplias deben ser estas definiciones y es por ello que crearemos una Agencia Nacional de Conflictos de Interés, que establecerá protocolos y reglamentos con reglas claras para, primero, eliminar esta debilidad de los organismos reguladores cautelando el interés público y, segundo, no vulnerar el derecho al trabajo. Consideramos prudente aumentar el plazo para pasar de un mundo a otro, desde los 6 meses actuales, a los 2 años que aparecen como consenso internacional, pudiendo la agencia establecer plazos mayores, en casos calificados. Primero, separación del nombramiento del Director Nacional del Servicio Civil, DNCC, y del Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, CAP. Actualmente, el primero es nombrado por el Presidente de la República y asume automáticamente la presidencia del CAP. La DNCC es una agencia pública que vela por el cumplimiento de la gestión de personas en el Estado, en tanto el CAP tiene un rol exclusivo para garantizar el funcionamiento del sistema ADP. El cargo de presidente, del Consejo ADP debiera ser un cargo que rote dentro de todos los consejeros y consejeras ADP. Al igual como operan otros consejos como el de Transparencia se planta. En tanto, el director /diagonal nacional del Servicio Civil equivale a un cargo de nivel jerárquico y debe ser provisto mediante concurso público y abierto, cuyo nombramiento dependa del presidente de la República dentro de una terna previamente seleccionada por mérito y capacidades. Segundo, un nuevo Consejo de Alta Dirección Pública para un nuevo ciclo. El actual Consejo ADP genera nóminas de candidatos y candidatas para que el presidente de la República realice el nombramiento bajo criterios de confianza política. El nuevo Consejo ADP contará además con la atribución adicional de nombrar una proporción de cargos adscritos del primer nivel jerárquico ADP, jefes y jefas de servicios públicos, en una magnitud a definir. Debe caracterizarse por una composición que sea paritaria, con mayor representatividad y pluralidad, que posea mayor autonomía en su función de garantizar el sistema ADP. Se debe eliminar la actual lógica binominal en el nombramiento de sus consejeros y consejeras, pasando a un sistema de selección y nombramiento de consejeros y consejeras basado en la meritocracia, inclusión y participación. Para lograr todo esto, proponemos aumentar el número actual de consejeros y consejeras. Hoy son 4 más la figura del presidente del Consejo, definiendo un número impar. El nuevo Consejo ampliará sus funciones a un Consejo ampliado de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil con el fin de integrar el liderazgo y gobernanza de los altos directivos con una correcta gestión de personas en el Estado. 4. Gobierno abierto. Primero, consagración del principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental en el catálogo de garantías fundamentales de la nueva Constitución. Segundo, desarrollaremos formación ciudadana en el sistema formal de educación para la instalación de una cultura de transparencia en el país. Para alcanzar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en la ciudadanía, es necesario fortalecer las estrategias formativas a lo largo de todo el país. Tercero, mayor difusión y promoción del principio de transparencia a nivel nacional, del derecho de acceso a la información y del rol del Consejo para la Transparencia como órgano garante, con enfoque de género y fortaleciendo la orgánica del Ejecutivo de formación permanente para los equipos y profesionales encargados de transparencia en los diferentes organismos a lo largo de todo el país, apoyando también a los gobiernos locales en la implementación de más y mejores políticas de transparencia. Cuarto, reimpulso del proyecto de ley sobre ficha limpia de candidatos,
Tras los resultados de las recientes elecciones municipales de 2021, surgen nuevamente fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía al hecho de que la ley electoral permite que candidatos imputados por casos de corrupción u otro tipo de delitos puedan presentarse a elecciones libremente y sin reparo alguno, e incluso resultando electos, como ha quedado expuesto a través de casos que han impactado a la opinión pública. Quinto, modernización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dotando de mayor autonomía al Consejo para la Transparencia se planta, otorgándole autonomía constitucional, y no solo la autonomía legal que posee actualmente, para así ampliar su alcance y ámbito de acción, para incluir a las autonomías constitucionales esto, porque le da peso jurídico y administrativo, como Contraloría, para tener más dientes necesita más gente y presencia regional. Sexto, terminar con los nombramientos políticos de las consejeras y consejeros del CPLT y establecer un sistema de nombramiento en base al mérito. Se sugiere aplicar el sistema AEP y vinculación con el mundo académico. Se propone aumentar a un número impar de 4 a 7 consejeros y consejeras, además de dedicación exclusiva a la labor del CPLT. Séptimo, someter a análisis técnico la pertinencia de establecer en la Ley de Transparencia nuevas categorías de obligatoriedad de publicación como por ejemplo los correos electrónicos de funcionarias / los públicos. Con la instalación de la ley se ha demostrado ser una importante fuente de información en investigaciones de malas prácticas y corrupción. Octavo, modernización de la ley del lobby, mejorando en materia de control, involucrando no solo a las autoridades, sujetos pasivos, los que reciben o son sujetos de la gestión de interés, sino al lobista y a las empresas que contratan lobby. Es necesario requerir mayores antecedentes de ellos también, para reforzar el control social y disminuir los ámbitos de opacidad de este tipo de actividades. Noveno, revisar y perfeccionar el régimen de sanciones especiales de la ley del lobby, Congreso, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial, en caso de incumplir las obligaciones de las autoridades involucradas, para mejorar el control y fiscalización de órganos que han visto mermada la confianza ciudadana sobre su quehacer. 5. Estado con más participación ciudadana. Primero, crearemos un Consejo Nacional de la Participación Ciudadana, similar al actual Consejo para la Transparencia, conformado, paritariamente, por actores públicos y privados, dotado de autonomía y con facultades regulatorias y fiscalizadoras, obligatorias para todos los órganos de administración del Estado. Será responsable de resguardar el derecho a la participación ciudadana y asegurar la aplicación de los mecanismos a partir de estándares mínimos. Además, entregará un informe anual sobre la participación ciudadana en Chile, con recomendaciones vinculantes para el Estado. Segundo, reforzaremos la legislación vigente sobre participación ciudadana, especialmente la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para reforzar la obligatoriedad de la Constitución y el buen funcionamiento de los consejos de la sociedad civil, COSOC. Se consagrará su autonomía y la elección democrática de sus integrantes. Será obligatoria su consulta en la construcción de los instrumentos de planificación y las políticas públicas de los organismos respectivos donde funcionen. Además, se deberá programar con ellos y ellas el funcionamiento de los mecanismos de participación de cada organismo. Además, el alcance de la Ley 20.500 se extenderá a los gobiernos regionales y a los demás poderes del Estado. También propondremos la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular de ley, los referéndums revocatorios y el voto programático. Tercero, impulsaremos la modificación de leyes para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Se mejorará la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, para dotarlas de real incidencia en los asuntos públicos de sus territorios. Se establecerá solo una junta de vecinos por unidad vecinal, se facilitará su funcionamiento y mecanismo de elección, y se promoverá la elección de sus directivas en una misma fecha en todo el país. Además, facilitaremos la convocatoria a plebiscitos locales y regionales, definiendo aquellas áreas en que la participación ciudadana pueda tener un carácter dirimente y mecanismos participativos en los presupuestos públicos. Modernizaremos el registro de personas sin fines de lucro y los fondos de fortalecimiento de organizaciones sociales y voluntariados, y evaluaremos la promulgación de una ley única de donaciones. Cuarto, reforzaremos la educación para la ciudadanía, profundizando los lineamientos contenidos en la Ley 20.911, con el fin de fortalecer la cultura participativa en el país. Buscamos reforzar la formación de nuestros niños,
Niñas y jóvenes en la cultura de la participación y la asociatividad, especialmente en la educación escolar, a través de los currículums ya existentes y el reforzamiento en la educación superior de la formación para la ciudadanía ya existente. Mecanismos accesibles de formación ciudadana deberán estar disponibles también para dirigentes sociales y la ciudadanía, promoviendo la solidaridad, la cooperación y el interés por el bien común. Todas las propuestas anteriores se materializarán con perspectiva de género, en base a datos cualitativos, estadísticas desagregadas por sexo y diagnósticos de género, efectuados en cada organismo, área, sector o territorio que permitan establecer cuál es la posición según género con la finalidad de establecer los déficits, discriminaciones y posiciones diferenciadas, para generar los mecanismos que los reviertan, considerando las distintas formas en que se vinculan a la gestión pública, los diferentes usos del tiempo y de los espacios, el acceso y utilización de las diversas modalidades de participación y la consideración de sus diferentes intereses, necesidades, recursos y posiciones, para el ejercicio efectivo de sus derechos. Lo anterior también implica incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos. 6. Propuestas para mejores compras públicas. El sistema de compras públicas ha utilizado criterios exclusivamente económicos, dejando de lado las otras funciones que le corresponde realizar al Estado dando cumplimiento a objetivos socioeconómicos. Para ello proponemos: primero, reformas legales que permitan un sistema de convenio marco en cada región o provincia adaptada a las características y necesidades de las mismas, que coexista con la figura de los convenios marco a nivel nacional. Transformaremos Chile Compra en un ente con presencia regional para que diseñe esos convenios. Segundo, fomentar la creación de clúster de pymes promovidas y asesoradas por organizaciones de la sociedad civil u otros organismos o entes públicos, para que puedan postular de manera colaborativa a licitaciones mayores, a través de la vinculación con los representantes de los gremios de los distintos sectores de la producción. Tercero, fomentar la contratación de servicios y productos de pymes que pertenezcan a los sectores más afectados por la pandemia, como turismo, cultura, recreación, deportes, entre otros, resguardando que se incorpore la perspectiva de género en su contratación. Cuarto, establecer que los criterios de alto impacto social, como los de igualdad de género, inclusión, ecológicos, de innovación o similares, deben ser establecidos de manera obligatoria en toda licitación superior a 500 UTM, resguardando que la exigencia de estos criterios no afecte la posibilidad de acceso de las pymes. Quinto, fomentar la contratación de entidades de economía social, como cooperativas. Sexto, incluir criterios en compras públicas como la existencia de convenios colectivos u otros instrumentos o cláusulas en los contratos de trabajo, en los que las empresas hayan acordado con los trabajadores y las trabajadoras políticas y medidas para la efectiva conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. Revisión de focalización y reforma al modelo de política social. Uno de los principales discursos y reformas de Estado heredadas de la dictadura fue la maximización de los recursos públicos a través de la focalización en la política social. Esta noción posee múltiples consecuencias negativas, como el aumento de la segregación, de la individualización, el declive organizacional y de la cohesión social, y de la sensación de injusticia y castigo al esfuerzo, ya que superar la línea de la pobreza no garantiza una integración social plena y estable. El uso generalizado de la focalización en nuestras políticas públicas ha introducido una concepción de ciudadanos como beneficiarios, receptores pasivos de la ayuda estatal y no como sujetos de derechos, titulares de garantías. Debemos superar la focalización como regla general y avanzar en áreas esenciales hacia la universalidad para garantizar derechos. Dentro de las debilidades del sistema de política social en nuestro país, 3 son fundamentales de abordar: el Estado desintegrado que redunda en una importante duplicidad entre programas sociales, los dispares criterios y datos para la focalización, la ineficiencia de la focalización, entre otros problemas propios del instrumento de focalización, registro social de hogares. 1. Reforma al modelo de política social. Se debe dar respuesta a los graves problemas que tiene nuestro país en materia de desigualdad y que diversos organismos internacionales, incluida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, han definido como la gran tarea pendiente para los países de la región, el desarrollo de un estado de bienestar basado en derechos sociales garantizados.
Esto implica un cambio de paradigma en la forma en que se concibe el régimen de bienestar y el sistema de protección social actual, pasando de la entrega de beneficios sociales en su mayoría focalizados y muchas veces ineficaces en el combate de la pobreza y la desigualdad a un esquema donde coexista la provisión universal de derechos sociales por parte del Estado en áreas medulares, así como la existencia de programas públicos especializados en la reducción de brechas en materias específicas. La creación de un Fondo Solidario Colectivo de Previsión Social, un sistema universal de salud, un sistema nacional de cuidados y el acceso universal a atención de salud mental y a Internet, son algunas de las propuestas universales que nuestro programa contempla para lograrlo. En este sentido, se propone un nuevo modelo de política social, eficiente y que garantice igualdad e inclusión social. Este se basa en una arquitectura de inversión social, con enfoque de género y curso de la vida, para asegurar la sostenibilidad de este nuevo Estado garante de derechos sociales. El objetivo de esta arquitectura es romper con la lógica clásica de la compensación de seguros sociales ex post, para priorizar la formación y prevención de riesgos ex ante. Se busca generar un efecto multiplicador del bienestar, el empleo y la protección social, a través del curso de la vida de las personas y entre las generaciones, donde, 1. La educación y el cuidado de la primera infancia estimulen el desarrollo de los niños y el empleo de los padres, lo que, 2. Refuerza el éxito educativo y disminuye la deserción escolar, posibilitando, 3. Un mayor empleo y productividad, gatillando que, 4. Las políticas de mercado de trabajo y de conciliación con la vida privada refuercen mayores niveles de empleo, sobre todo femenino, y menores brechas de género, permitiendo, 5. Un envejecimiento activo y mayores retornos para el régimen de bienestar. Siempre acompañado por una amplia base impositiva, se apela a generar un mayor y más productivo empleo, equidad de género, y protección y prevención de la pobreza. 14. Tomando experiencias positivas como el Welfare Watch en Islandia, se propone que la implementación de esta arquitectura de política social vaya acompañada de un observatorio del bienestar, interdisciplinario e intersectorial, integrado por representantes del gobierno, interlocutores sociales, agentes no gubernamentales y la sociedad civil, para monitorear la situación de diversos grupos sociales, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, y familias con niños, jóvenes, desempleados, migrantes, personas mayores, y proponer medidas para proteger y promover su bienestar. Primero. Integración y ampliación de cobertura en programas sociales. Existe una multiplicidad de beneficios sociales que apuntan a poblaciones objetivos similares y que generan un exceso de oferta innecesaria. Se requiere reducir los costos de información para la ciudadanía, de forma tal que sea más fácil para el Estado llegar a la población vulnerable. Por otro lado, se debe estudiar la similitud de los tramos de la clasificación socioeconómica y la movilidad de las personas entre ellos, así como evaluar los requisitos de focalización, con el fin de observar la pertinencia de los criterios que se están utilizando y generar reformas. En esa línea, se propone unificar la oferta de programas sociales a cambio de ampliar su cobertura. Así se logra ampliar la cobertura de los beneficios sociales y también disminuir los costos de administración que tienen esos beneficios. Segundo. Reforma al Registro Social de Hogares, RSH. El RSH tiene importantes espacios de mejora en su implementación y en los criterios utilizados para la clasificación socioeconómica de los hogares. Se propone realizar una evaluación para abordar sus problemas metodológicos. Además, se debe avanzar en integrar datos de mayor complejidad, como el endeudamiento e integrar diferencias por zonas geográficas, con el fin de que el instrumento refleje de mejor manera la realidad chilena. Se propone que a partir de los resultados se propongan criterios de focalización / universalidad para la política social. Tercero. Creación de un banco integrado de datos. Para fortalecer los sistemas de información del Estado se requiere avanzar hacia un banco integrado de datos, BIN, que permita unir datos administrativos provenientes de los diferentes ministerios, gobiernos regionales y locales y encuestas sociales, de manera nominada / anonimizada. A través de ello, sería posible entender de mejor manera a la población y así mejorar el diseño de las políticas públicas, incrementando las capacidades estatales para intervenir tanto a nivel central como a nivel de los gobiernos locales. Hoy existen diferentes bases de datos orientadas a entender de mejor manera a la población y con esto mejorar el diseño de las políticas públicas. Estos datos se encuentran esparcidos por toda la administración pública, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, MINBU, Mineduc, MinSal, Mintrav, entre otros, y existen problemas en la seguridad, accesibilidad, depuración, integración y análisis de ellos. El BIN posibilitaría que la información sea accesible,
interoperable y reusable, y así generar infraestructura pública que sea segura, confiable, abierta y orientada a los usuarios. Paso 0. Modificación de la Ley 19.628 de protección de datos personales. En primer lugar, es necesario establecer la privacidad como punto de partida al momento del diseño de políticas sociales en general y para la generación de esta base de datos en particular. Es necesario evitar exclusiones de parte importante de la población, evitar prácticas de vigilancia y control estatal, y además evitar que las condiciones de pobreza sean un elemento adicional de discriminación. Una vez que se cuenta con una base legal sólida que garantiza la seguridad de los datos individuales, el Banco Integrado de Datos debe tener como principio fundamental la garantía de resguardo y protección de datos individuales. En la práctica, esto requiere de una institución que condicione el acceso a los datos con el cumplimiento de altos estándares de seguridad. Siguiendo el modelo de Nueva Zelanda, se deberán garantizar 5 puntos de seguridad 16. A. Personas seguras. Quienes quieran acceder a los datos deben pasar por un proceso de revisión de antecedentes y capacidades, además de certificarse con respecto al resguardo de privacidad de información y firmar declaraciones juradas. B. Proyectos seguros. Quienes quieran acceder a los datos deben presentar un proyecto que sea de interés público y, en ningún caso, se podrán administrar datos para casos personales, como la toma de decisiones de una persona o una familia. Entornos seguros. Solo se puede acceder a los datos en instalaciones acondicionadas para resguardar la seguridad de estos. D. Datos seguros. La identidad de los datos está protegida. Quienes accedan a los datos, recibirán los datos anonimizados y restringidos a las necesidades de cada usuario. E. Resultados seguros. Los resultados de los trabajos realizados con los datos serán revisados con el fin de garantizar que no sea posible identificar a nadie. Usos y acceso. El objetivo principal del Banco Integrado de Datos es avanzar en la consolidación de una base sólida a partir de la cual poder diseñar y evaluar políticas públicas. Por esto el BIN tendrá 2 grandes ejes. A. Operación de políticas públicas. Se refiere al uso por parte de la administración pública para el diseño y evaluación de políticas públicas. Esto permitirá, por ejemplo, generar políticas públicas en base al ciclo de vida de las personas, identificar aquellos momentos críticos o de mayor vulnerabilidad y aquellos donde la efectividad de la intervención podría ser más efectiva. Adicionalmente, alimentar a los gobiernos locales con información de sus habitantes y viceversa, permitiría atender mejor las necesidades de las diferentes localidades y dar un importante paso para la descentralización. Por último, permite la eliminación de las múltiples trayectorias en la consulta de datos sociales, evitando que las personas deban acudir a múltiples servicios sociales para acceder a la oferta de beneficios y prestaciones estatales. B. Investigación aplicada para el diseño y evaluación de políticas públicas. Es necesario generar círculos virtuosos de colaboración entre la academia y el Estado, aprovechando las capacidades técnicas y analíticas de las universidades, y la infraestructura de datos y equipos de investigación que hay en el Estado. Esto implica poner los datos a disposición de la comunidad de investigadores, debidamente acreditada, como una manera de conectar la ciencia con los problemas de política pública. Infraestructura institucional. Para alojar la infraestructura técnica para la implementación del BIN se propone establecer un organismo de gobierno digital y tecnologías de la información, que coordine y lidere las iniciativas de gobierno digital en la administración del Estado junto a las políticas de gestión de información, ver sección Reforma del Estado y Gobierno Abierto.